resulta que llegamos al cartílago y es lo opuesto de todo lo que conocíamos. ¿Ya? Supongo que muchos se habrán hecho piercing o cosas por el estilo. Y resulta que con eso ustedes se dan cuenta que el cartílago en sí no duele, lo que duele es la piel. ¿Ya? Lo que me has contado, yo nunca me he hecho, así que se supone que está ahí la prueba, evidente, varios lo tienen que haber sufrido. Pero lo que duele es más por encima, cuando entran y cuando salen. Pero cuando van atravesando el interior, se supone que uno dice así como, ah, claro, me describen como una suerte de alivio transitorio. No sé, yo nunca me he hecho algo así que no. ¿Viene con prepa? Bueno, fíjense acá la imagen. Está clarísima, ay la puerta, está clarísima con todas estas estructuras de qué es lo que tienen que observar y conocer hoy día. Por un lado, células inmunitarias, células que corresponden a los adipocitos. Estos desgraciados vamos a hablar harto de esto. Vasos sanguíneos por excelencia, tienen que haber, excepto en cartílago. Fibras de todo tipo, tenemos elástica como fibras de tipo colágena. Los fibroblastos, aunque los fibroblastos son una cosa extraña, son los más comunes, pero son los que van a estar más escondidos, solo van a percibir su núcleo, y ya vayan percatándose de algo. Estas estructuras, la coloración, la afinidad tintorial de su citoplasma, se parece mucho a otras estructuras fibrilares, y es por eso que pasan desapercibidas, se esconden en el fondo. Hay otros grupos celulares, todos tienen que ver con la parte inmunitaria. Y hay mucho espacio en blanco, ¿se dan cuenta? El espacio en blanco uno dice, pero ahí no hay nada. Muy equivocados. Hay demasiadas cosas que las vamos a tener que ir viendo. De hecho, vamos a dejar todas las últimas diapos de la clase de hoy día para netamente revisar eso y además entender algunas otras cosas. Ahora vamos a ir desglosando. ¿Se acuerdan de las células que habían dos tipos? Unas fijas y otras móviles, ¿cierto? Entonces vamos a desglosar un poquitito. Todos estos nombres raros los vamos a ir viendo paso a paso a grandes rasgos, eso sí. Y estas móviles las vamos a ver eventualmente, solamente ahora las vamos a mencionar, vamos a dejarlas planteadas, ¿ya? Las móviles, ya les dije, tienen que ver con la parte inmunológica, leucocitos y macrófagos. Manejan algo de eso, saben que existen al menos, ¿cierto? Pero por otro lado están las fijas, los fibroblastos por excelencia al principio. Células mesenquimáticas indiferenciadas. Acuérdense ustedes que más temprano que tarde las células madre van a tener tremenda vitalidad e importancia en todo lo que sean tratamientos. Así que hacia allá nos vamos a ir acercando. Los mastocitos, o células cebadas, son las que todos en la playa se van a acordar cuando los pica un zancudo. Y se produce una roncha y pica, y pica, y pica. Estos son los que molestan, ¿ya? Células reticulares en realidad son células que son derivados del fibroblasto y los vamos a dejar un poco ahí porque en realidad son las fibras reticulares, que son el colágeno 3. Entonces al final estamos hablando de lo mismo, no se preocupen tanto por eso. Plasmocitos, íntima relación, pero estos están ubicados acá en esta parte fija. Células grasas o adipocitos, tema aparte. Células pigmentadas o melanocitos. Estos de hecho ni siquiera los alcanzo a tomar en cuenta hoy día porque es demasiado. Vamos a ver si después en piel lo alcanzamos a ver algo, pero no alcanzamos realmente. ¿Saben lo que son los melanocitos? Para No. solamente conversarlos. ¿Melanocitos? Melanocitos. La pigmentación a la piel. Soy un buen ejemplo de eso, soy morenito, ¿cierto? En base a eso, los melanocitos son los que producen un pigmento que se llama melanina. Y por eso uno queda así más tostado por la vida, ¿ya? Ahora, una diferencia, por ejemplo la señorita de ahí de la esquina, las dos señoritas en realidad son más claritas de tez, ¿cierto? ¿Quién tiene más melanocitos? Tienen lo mismo. Tenemos los mismos, excelente. Solamente que yo los expreso más que ellas. ¿Qué se le dijo la semana pasada? Ah, ya. La edad, Otro, hubiese la quedado edad. como hubiese Cuando quedado lleguen a como esta edad se van a dar seco. cuenta. Hubiese quedado como seco. Claro. ¿Sí? Bueno, me parece bien que sea sincero por lo demás. Miren acá, esta imagen habla por sí misma. Miren, por ejemplo, esa forma de núcleo. Miren cómo se proyecta así como si fueran los rayos de una bicicleta. Se habla en rueda de carreta. Obviamente fue descubierta hace mucho tiempo atrás y por eso hablan de rueda de carreta, no de rueda de bicicleta, ¿cierto? Claro. Pero miren las formas y cómo hay células acá que parecen estar peinando ciertas fibras y hay adipocitos que están ahí que tienen todo lo que a nosotros nos molesta de repente, ¿cierto? Sí. Entonces vamos viendo paso a paso. Hoy día tendrían al menos que manejar esa diapo, ¿ya? Esa es como la diapo símbolo de hoy día de la clase. Y vamos a ver un árbol genealógico. Ustedes saben lo que es un árbol genealógico, ¿cierto? Sí. Cuando uno ve al abuelito, después a los hijos, a los nietos, etcétera, etcétera.
Y miren acá, célula mesenquimática indiferenciada. Yo les mencionaba que esta es como parte de las células madre. Y tiene todos estos hijos: osteoblastos, endoteliales, mesoteliales, fibroblastos, adipocitos, condroblastos. Hasta ahí todo bien. Pero resulta que los nietos de estos, este como este, ubican un poco de historia, la historia de Rómulo y Remo. No pueden estar en conjunto y tuvieron que quedar en extremos separados. Si alguno de estos dos se topa entre sí, uno va a morir. No van a coexistir bajo ningún punto de vista. Siempre uno va a morir acá. Y ahí hay sangre. Por eso me interesó todo este tejido. Rómulo y Remo. Luego de eso, el origen, el abuelo, célula mesenquimática. Estas estamos hablando de células que son netamente embrionarias, ¿ya? Entonces resulta que estas van a permanecer en ínfimas cantidades dentro de nosotros. ¿Cuál es el problema? Son tan pocas, tan escasas y tan difíciles de ubicar que por eso uno no puede llegar y sacar de la piel células madre. Del tejido conjuntivo en realidad estamos hablando, el subcutáneo por ejemplo. Es muy difícil. Es por eso que nos quedamos detenidos ahí. Entonces, el origen, mesenquimática indiferenciada. Acá ya vamos a tener unas diferenciadas que se mantienen. Como tejido, buen tejido conjuntivo, vaso sanguíneo. En todas partes llenos de vasos sanguíneos. Acá tenemos tremendo vaso sanguíneo. Lo que sí nos llama la atención es que son formas estrelladas, pero no se ven muchas fibras, ¿no? Las fibras son muy poquitas. Dígale que pasen más, que no se queda fuera. Las fibras son muy escasas. Y ahí uno va viendo que además pueden ser escasas en adultos. Yo pensé que había dejado cerrado. No, el último que pasó, no sé quién es el culpable. Y acá está la célula por excelencia de este grupo. Si ustedes se fijan, ¿ven ahí esas estructuras esféricas? Sí. Solo son los núcleos. ¿Ven el citoplasma de estas células? ¿Ven el citoplasma? Ah, de las los células límites no. celulares, no. No. Para nada. ¿Por qué? Porque están escondidos. ¿Qué es lo que sucede? Esta célula produce la parte fibrilar, puntualmente el colágeno, ¿cierto? Y resulta que al producir colágeno, ¿qué es lo que sucede con esto? El citoplasma tiene la misma afinidad tintorial al estar produciendo estas proteínas. Entonces, es igual que en una de estas películas cuando uno ve a un francotirador. Uno ve el bosque, el francotirador se pone como una especie de abrigo que parece puro bosque y se le ven los puros ojos así, mirando y apuntando, con cara de malo, ¿cierto? Y resulta que uno, ¿qué observa? Nada más que los ojos. Acá, ¿qué observa de la célula? Solo y exclusivamente el núcleo. El núcleo. Y el núcleo tiene una definición bien pintoresca. Yo pensé que era definición netamente chilense, sin embargo es universal, para que no crean otra cosa. El núcleo se define como un núcleo con forma de papa con brotes. Como dicen en el campo, papa con ojitos. ¿Ya? Y uno observa una forma que es bien variada, forma de papa. Y tiene varios brotes, o sea, nucleolos. Nucleolos múltiples. ¿Ya? Entonces ahí nos vamos ubicando. Sin embargo, traje acompañado con una estructura de transmisión donde se observan los organelos y se ve que está la célula. De hecho, es más, nosotros tenemos que pesquisar acá el colágeno para que me crean, digo yo. Y se dan cuenta que acá está lleno de organelos, pero acá empiezan a haber varias fibras también, hacia lo larguito en las proyecciones. Y resulta que por los lados aparecen unas estructuras así que parecen como paquetes de fideo vistos desde arriba, transversales, claro. ¿Cierto? Y esas son fibras de colágeno. ¿Estamos? Esas pelotitas juntas. Lo de los fideos, esas de ahí están como alargadas, ahí están formando más como un turrito, ahí recién las está peinando. El fibroblasto es como un peinador, ¿ya? Porque en otras imágenes la fibra de colágeno se ve como lineales y cosas así. Sí, pero están en todas direcciones. Mira, simplemente vamos a recordar la foto símbolo. Pasa esto. Claro. ¿Se fijan ahí que hay un montón de pelitos? Sí. Simplemente córtenlos desde el frente. Y en vez de verlos así, los van a ver así. Y así se ven en esta imagen. Súper. Sure. Y acá simplemente foto de recuerdo porque esta ya la mostré en la primera clase, donde es la forma real de un fibroblasto desde todas las dimensiones y todo lo demás. ¿Ya? Así que fibroblasto es la célula más importante de todo ese tejido. Y acá, bueno, yo un poco orgulloso, son muchas. ¿Logran ver los fibroblastos en vivo? ¿Cómo? ¿Logran ver los fibroblastos ahí en esa imagen o no? Fíjense ahí arribita como están estrellados. Es igual que si alguien, un cabro chico, tira un terrón así que con proyecciones, como con deditos para todos lados. ¿Ya? Miren ahí, por ejemplo. Esa.
todas esas ya empiezan a producir algunas fibras de colágeno. ¿Ya? Déjame mirar. Hay algunos queratinocitos metidos ahí entre medio, que son partes de células de piel que son las redonditas, las más esféricas. ¿Ya? Pero todas las que son así como estrelladitas son fibroblastos. Y acá empezamos con una célula que tiene varias aristas. Aquí ustedes tienen que recordar que el modelo que usamos es el humano, porque el humano es el más fome y el que tiene más cara de nada. O sea, somos lo más básico que existe. Nosotros no tenemos garras, no tenemos plumas, no sé qué diablos tenemos, pero somos una cosa así totalmente neutra. ¿Ya? Y miren estos desgraciados. Tenemos una estructura globosa que parece un globito y como ya vamos intuyendo, ese globito se llena de triglicéridos. Y normalmente es una sola gota que ni con escopeta la logramos sacar. Y aquí, a ver cuántos hay. 13. Todavía no, estadísticamente estamos salvados todavía, pero si ustedes se miran entre todos y pensamos que llegásemos a 10 personas, cada 10 personas hay una persona gravemente enferma. No, así, pero como tanto, sí, así tal cual. Nosotros no llegamos a los 10. Si fuéramos 10 yo les podría decir claramente, entre nosotros hay una persona enferma. Algo pasa con su nutrición. Podría ser algún grado de bulimia, anorexia, obesidad mórbida o algún trastorno alimentario de alguna variedad. Fíjate que no estoy grabando. Si ustedes ubican un poco el arte, ¿ubican a Botero? Sí. Ya. Sí. ¿Han visto, por ejemplo, un caballito rechonchito que está en la Plaza de Armas? Yo fui al Museo Botero. Nosotros tenemos esa forma. Históricamente, evolutivamente, nosotros nos hemos preparado para la era del hielo. ¿Han visto esa película, cierto? Sí. Todo lleno de hielo, no hay comida, ninguna cosa. ¿Ya? Entonces nuestros cuerpos, nuestros organismos se acomodan para intentar ser con tendencia a la obesidad. Y no lo podemos evitar. Porque almacenamos, necesariamente almacenamos. Y eso es por líneas genéticas. Nos falta alguna persona que fisiológicamente sea flaquita, ¿cierto? Y no tiene mayor complicación. Bueno, sí, pero es que ejemplo así que sé, pues, hay varios acá, si, no digamos que hay mucha gente gorda, tal vez yo era por lejos el más gordito, yo pasé de los 100 kilos. ¿Ya? Ahora estoy en otra etapa de mi vida, entonces he intentado modificar esa forma. Pero pucha, ¿qué cuesta? Entonces, acá tenemos una cosa perniciosa, y esto va a ir como un poco más allá de lo que es el ramo propiamente tal, así que no es necesario que lo graben, pero es para ustedes, ¿ya? Como cultura general. Primero, acá en Chile tenemos una idea bastante estúpida de lo que es dieta. Acá dieta es sinónimo de dejar de comer. Y cuando le dicen a alguien tiene que bajar de peso, no coma. Y esa es la estupidez más grande que puede haber. Para eso tenemos que entender varias situaciones fisiológicas, pero yo les voy a hablar a grandes rasgos primero. Una, si quieren adelgazar, ¿cuál es la metodología? Ejercicio, 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 ejercicio. Aumentar el consumo de fibra y agua. Momento, contó 8 veces ejercicio y una proporción, cambios en la dieta y todo eso, ¿cierto? Comer más sano en el fondo. Y ello que implica también modificar la forma en que comemos. Yo viví con mis tías me servían platos, había parcela y todo lo demás, entonces me servían así un plato arrebalsado y la idea lógica era que gordito era sanito, así eran los niños, así eran las guaguas. ¿Ya? Si no era gordito, ¡oh, pobrecito! No tiene inmunidad, se va a morir, no sirve para el trabajo. Así de simple era la cosa. ¿Ya? Y no nos olvidemos que nosotros en nuestra historia, principios de años 70 y 60, fuimos el país más pobre del planeta. La gente se moría de hambre en las calles. Y eso no se nos debe olvidar. ¿Estamos? Y ahora, siendo subdesarrollados todavía, la OMS no entiende como diablos, nosotros tenemos el 4º nivel de obesidad infantil del planeta. Siendo una estupidez, pero que no tenemos cómo explicarla. Es el mundo al revés. Realmente es estúpido. Y así, con esas palabras, es estúpido. No tienen cómo calificarlo en la OMS. ¿No? Si nos vamos al último punto, es ver cómo vamos modificando nuestros hábitos alimenticios. No dejar de comer. Es decir, cuál es una porción adecuada a cada individuo, comer varias veces al día, idealmente varias veces al día con un horario, no comer grasa después de las 4 de la tarde, o sea, hasta un pan con mantequilla intenten irlo disminuyendo, a las 6 ya puede ser una cuestión que uno sabe que lo va a metabolizar y va a estar en su intestino, ir regularmente al baño, cosas por el estilo, y yo creo que la otra vez nos había hablado lo normal de ir al baño y todo eso, si no, lo hablamos en digestivo después, porque ahora no viene el tema. Pero, ¿cuál es la porción ideal? El puño de uno mismo.
Y eso va a ser proporcional al individuo, si tenemos con textura delgada o gruesa. Y dense cuenta, el puño, creo que eso es lo que a mí más me costó, porque yo al principio quedaba con mucha hambre. Porque típico me servían 2 platos tremendos, uno de entrada, otro después del plato principal, y así, rebosante. Y después cuando yo me di cuenta, pucha, tiene que ser así, yo hasta coordinado nutrición, entonces tiene que ser una cosa así. ¿Cómo sobrevivo en el día? Ir comiendo varias veces al día. Por eso siempre me ven habitualmente que un platanito a media mañana, entre medio de las clases y todo lo demás. Ahora voy a recetar, por eso ando con lo mínimo. Entonces, ahí uno va cambiando las cosas. ¿Ya? Pero chiquillos, si ustedes dejan de comer, ¿qué es lo que les sucede? En un principio todo bien, todo genial, porque van bajando de peso progresivamente y sistemáticamente. Y se enorgullecen personas a veces que bajan 10 kilos. ¿Qué es lo primero que bajan? ¿Creen que los adipocitos? Lo que bajan es músculo, masa magra. Y si bajan músculo, ¿cómo lo hacen con los otros 8 puntos que les había dicho para bajar de peso? Que es aumentar el metabolismo y por ende empezar a quemar las grasas. No van a poder. Y van a pasar un año y van a tener un rebote donde su cuerpo, como estuvo presionado por un estrés, los va a obligar a que lo que coman, aunque sea puro pasto que coman, va a agarrar hasta la última caloría y van a crecer un 20% más en volumen y en peso. Así que para que se den una idea clara, espero que no haya ratones, crecen un 20% extra. Entonces es como rarísimo hacer una dieta como lo entendemos nosotros en Chile. Si ustedes le preguntan a cualquier otra persona de cualquier otro país, les van a decir, dieta, ¿qué es lo que come? ¿Cómo lo come? Eso es dieta. Pero no es bajo ningún punto de vista dejar de comer. Así que mucho cuidado con eso. Y aquí sí nos vamos a ir a la parte más fisiológica. Primero, definiciones. Una, origen mesenquimático. Hasta ahí son lo mismo de todos. Almacena lípido. ¿Es malo? ¿Es bueno? Nosotros si tenemos grasa subcutánea, podemos, por ejemplo, subsistir y sobrevivir un día como hoy que hace un poco más de frío. Pero pensemos en personas que están de repente en situación de calle. Pensemos en la evolución que hemos tenido. No siempre hubo aires acondicionados y todo eso. Para eso nos preparó históricamente nuestro cuerpo, ¿cierto? Forma esférica, núcleo aplanado y periférico. Aplanado y periférico. La gota de triglicéridos es como una gota de aceite. Y literalmente va a aplastar al núcleo. Se habla del núcleo rechazado y el núcleo está así, pegado a un borde. Porque no tiene más espacio dentro del aceite. Citoplasma forma una delgada capa que rodea la gota lipídica. Ahí se ve como un globito. Sin embargo, más rato vamos a ver algo que parece como una telaraña, como una red. ¿Ya? Y esto es vital. Se forma en periodo fetal postnatal temprano. Cuando ustedes tenían alrededor de 5 a 7 meses, recién comienzan a engrasarse. Se nota como a los 7 meses. Antes de eso tienen una apariencia como el señor Burns. Huesudo, transparente y se le ven todas las venas. Yo les dije, es condición prerequisito ver los Simpsons, si no, no van a entender el rango. ¿Ya? ¿Y hasta cuándo dura? Hasta más o menos los 3 años y medio. Si ustedes ven a una guagua en ese periodo que tenga un rollito acá en la muñeca, que es súper habitual, ojo, señal de alerta, ahí pasa algo. Si es solamente por lactación, leche materna, hay una tremenda pelotera si realmente engorda o no. Pero si no es por eso, que es lo habitual, porque ya a los 2 años nadie le da pechuga a la guagua, entonces normalmente es una situación criminal, donde la guagua está comiendo todo el día, para que se quede callada le dan algo a comer. Y eso es pésimo, es patético, es malo. Con eso lo único que hacen es que el pequeño, que va a ser gordito, rechonchito, parece un dibujo de anime, ¿cierto? Y todo el mundo lo quiere porque parece odecito Teddy y le quieren apretar los cachetes. Pero resulta que el lado de usted tiene un 90% de posibilidad de tener obesidad mórbida. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿cómo llegamos a eso? Por ningún motivo se puede permitir que pase eso. Si ustedes le están dando principalmente leche o piensan que le dan una alimentación normal a un nene de esas características, llevarlo igual al nutricionista y al pediatra y preguntar ¿qué onda? ¿Cómo van los percentiles? Y eso va a dictar más pautas. Pero una cosa evidente es el rollito en la muñeca. Eso no debiese existir, nunca. Si no puede haber algún problema metabólico, además, podría dar luces de eso. Y acá hay otro punto que es crucial. No se dividen y no desaparecen una vez formados. O sea, ni con escopeta les van a ganar. ¿Estamos? No hay forma. Lo único es cambiar el metabolismo. Y eso cuesta y lleva años. No es una cuestión rápida. Si hubiese una solución rápida, no estaríamos como estamos. Y eso es clave. ¿Ya? Ahora, un detalle. ¿Por qué habla de que no se dividen una vez formados? Porque en la adultez
Nosotros llegamos a estar como los 3 años y medio por ahí siguiendo al adipocito y se pueden seguir dividiendo, aumentando y acomodando, ¿cierto? Pero después en la adultez nos pasa algo, pues, chiquillos. Llegamos a la pubertad, hay cambios hormonales y todo lo demás. Típico, sobre todo en el caso femenino, se ponen, bueno, se miran al espejo, ¿seré bella, no seré bella? No importa en que sea la media estrella artista de cine. Siempre se van a encontrar algo. Mujeres. Eso es psicológico. ¿Ya? No sé por qué siempre les pasa eso. Pero ojo ahí, hay que aprender a aceptarse un poquitito también. Porque resulta que en ese momento en que se sienten presionadas psicogénicamente, o sea, todo está en la mente, empieza a darles ansiedad, se cuestionan con sus pares, que alguien le irá a gustar o no, y empiezan a comer por ansiedad muchas veces. Y no conforme con eso, los cambios hormonales les llevan a cambiar formas. Y lo relacionan con obesidad, no con desarrollo, porque son niñas. Y ahí es un gol psicológico que hace que en este otro periodo de la pubertad, no de la infancia, no del recién nacido, cambien y acumulen en grandes cantidades. Pero ¿qué le pasa al adipocito? El adipocito no se multiplica, sino que crece de volumen, puede aumentar de volumen varias veces, 8 a 12 veces podría aumentar. Y eso nos lleva a exponer nuestro rollito famoso, explotador, y otras cosas, ¿cierto? Entonces, ojo con esos aspectos, que ahí nos ganan más bien psicológicamente que de otra forma. Por eso hay que crear una buena autoestima, sobre todo en las niñas jóvenes, antes de que llegue a la pubertad. Mucho cuidado. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta? Vamos a ahondar un poco más en algunos aspectos que son fisiológicos. Hasta aquí yo lo dejaría como parte de los contenidos para prueba. ¿Ya? Lo otro que les voy a mostrar van a ser simplemente cultura general, que va a ir un poquitito más allá, probablemente les sirva mucho en fisio. ¿Ya? Presentan el 2 al 14% en el hombre normal y 25% en la mujer normal. ¿Por qué esa diferencia? ¿Qué cosa? ¿Por qué la diferencia tan grande de un 10% prácticamente entre hombres y mujeres? ¿Por qué la mujer tiene Porque más grasa? yo sabía que, o había escuchado que la mujer acumula más adipocitos porque se prepara para la lactancia y todo. Tiene grandes motivos por los cuales tiene más grasa. 5% cada una más o menos. Y no está ahí, ¿ya? Pero si es pura grasa, en condiciones normales, la semana pasada lo hablamos. ¿Ya? Si es netamente grasa. ¿Ya? Luego, ubicada en la capa subcutánea del cuerpo, panículo adiposo. Nosotros tenemos como un abrigo subcutáneo. El problema es cuando eso se nos descontrola en ciertos lugares, ¿cierto? Y eso da la lata. Y acá yo les decía, esta parece una red, una telaraña. ¿Cómo están los núcleos? ¿Logran ver bien los núcleos a todo nivel? O de repente, miren eso, ese núcleo de ahí, aplagadito. Esos son núcleos también. Miren ahí, ese de ahí. Están totalmente aplastados en base a la gran cantidad de lípido que tienen. Esta es una tinción que tiene que ver con la parte nerviosa. Sin embargo, también, acuérdense ustedes que intentan teñir mielina de repente las láminas que tienen que ver con tejido nervioso. Y acá tienen un triglicérido también. Esa es grasa. Y estos son adipocitos que fueron teñidos al lado de un fascículo nervioso. Ahí tienen un nervio. ¿Ya? Pero aprovechamos de ver justamente este otro hallazgo. Esto de acá es algo que yo voy a intentar dejar aparte, o sea, esto no es algo que yo les vaya a preguntar como contenido, ¿ya? Pero creo que les sirve mucho para que ustedes entiendan ciertas situaciones, ¿ya? Uno va a ir acumulando constantemente, pero es muy difícil que salga. Ya sabemos que va a salir solamente con un cambio metabólico, y esos cambios metabólicos se generan solo por hacer ejercicio, punto. Pero es que, no, y esto no hay recetas. Hacer ejercicio, punto, nada más. ¿Ya? Y eso es complicado, porque yo ya les dije, y acá les estoy dando ya, pero en el suelo, las mujeres más sedentarias de toda Latinoamérica, ¿se acuerdan? Bueno, y ahí ya no tenemos, pero ¿por dónde? O sea, realmente no hay por dónde. ¿Ya? Tienen que cambiar sus hábitos, y para eso hay un par de hombres presentes. Normalmente la heredabilidad en el deporte de una mujer se da en base parental por el papá. Se supone que por líneas genéticas, pero hay un componente que se ha analizado y tiene que ver más con el ejemplo que netamente con la parte genética. Si el papá hace deporte enfrente de su hija, la hija va a agarrar papas. Y no está ahí. De hecho, ella gatilló que yo volviera a ser deportista. Y no está ahí. Miren acá otra cosa que ustedes van a relacionar. Todo lo que son las leptinas y las grelinas. ¿Ya? Esto solamente lo dejo planteado porque son millones de factores
que tienen que ver con lo que se resumiría en un rollito, ¿ya? Para decirlo lo más coloquialmente. Si ustedes hacen ejercicio, van a liberar ciertas sustancias que les van a dar placer y relajación. Obvio, el primer día que hacen ejercicio, después al otro día en la mañana van a estar muertos, ¿ya? Y lo único que quieren, no, es que me quiero morir, no voy a hacer nunca más ejercicio, que aquí, que allá. Pero resulta que si ustedes hacen metódicamente ejercicio, van a liberar endorfinas, porque les va a dar placer. Si, por ejemplo, hacen un trabajo suave, como decir, ya, voy a ir y voy a subir el cerro. Si llegan arriba del cerro, miran el horizonte y dicen, lo logré. Y les da un placer tremendo decir, oye, soy bacán. No cualquiera lo hace. Y eso les cambia la perspectiva de vida. De vida, ¿ya? Intenten. Si ustedes están muy molidos, dicen, no, es que quedé muerto, no quiero hacer más. ¿Cuál es la solución para quitarse la moledera? Hacer ejercicio suave, elongaciones, cualquier otro tipo de ejercicio, porque ustedes liberaron ácido láctico y eso les mantiene cierto dolor. Si ustedes logran superar eso, van a movilizar ese ácido láctico y va a dejarles de doler. Si hacen media hora de ejercicio suave, se les fue, tomando harto líquido, eso sí. Fíjense ahí, las leptinas se producen solo en condiciones de ejercicio en un principio, pero después con cualquier situación que sea alegre, festiva, ¿ya? Por eso también se habla que otros tipos de actividades extraprogramáticas, como la vida en pareja, ayudan, ¿cierto? Es una de las situaciones que se da como ventaja de tener relación sexual. Fíjense acá, no hay solo un tipo de grasa, existe más de uno. ¿Y cuáles son esos? Existe la grasa amarilla y la grasa parda. También se llaman grasa unilocular, que es la amarilla, y esa es la que nos complica acá los rollitos, y la grasa parda se da solamente cuando uno nace. Pero ¿y para qué sirve? En nosotros, si nacemos en una clínica, con aire acondicionado o lo que sea, no nos va a servir absolutamente para nada. Pero ¿qué sucede si la mujer está en el altiplano con nieve y nace la guagua en la intemperie? ¿O en carretera austral donde no hay ningún hospital en Chile? ¿Qué podemos hacer en esas circunstancias? Todavía existe eso. Miren lo oscurito. Miren los lugares donde se centra. Si ustedes observan a un bebé y la mamá tiene al bebé recién, lo tiene desnudo, aunque la madre caiga en sopor, lo que hace es tiende a poner un lazo en su potito, lo levanta así, como que se sienta sobre el potito y lo pone acá, cerca de las glándulas mamarias. Y después le hace un lazo con el brazo, es instintivo, en el cual lo abrazan simplemente. Y eso va a quedar a nivel del torso, tórax. Pero quedan ciertas partes que no están protegidas. ¿Se dan cuenta? Y son partes vitales. Si un bebé baja 3 grados, normalmente un adulto baja 1 grado y queda en shock. Un bebé podría aguantar 3 grados. Y es gracias a esto, a la grasa parda, ¿ya? O multilocular. ¿Y por qué multilocular? Esa gran cantidad de pequeñas estructuras, como gotitas, no permiten que se retenga mucho tiempo y se van a liberar, ¿ya? Pero por otro lado, fíjense acá, estas estructuras, además de estar en lugares vitales, nos permite otra relación. No van a ir y van a servir como abrigo como la grasa amarilla, sino que van a servir como un guatero, porque son exergónicas. Se expone al frío, se va a producir calor, rápidamente, ¿ya? Y ese producir calor es que los va a mantener, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, ojos chiquillos, que ustedes pueden subsistir gracias a esto, ¿ya? Entonces, en el recién nacido el 2 a 5% del peso corporal, en adultos prácticamente es inexistente, se nos va, ¿ya? Bueno, esta me trae mucha frustración, ¿eh? Porque en algún momento yo planteé, podríamos hacer investigación acá, porque bueno, yo trabajo en un grupo que trabaja con células madre. Entonces le digo, oye, ¿por qué no intentamos investigar una reprogramación? O sea, células adultas, que son de grasa amarilla, involucionarlas y trasladarlas a grasa parda. Pero, pucha, es bonita la idea, pero muy caro, difícil de lograr, tal vez no se llega a nada, que aquí, que allá, y los millones, ¿de dónde? Que aquí, que allá, bla, bla, bla. Hace un par de años un grupo español se ganó el premio Nobel por esa tontería. Pero bueno, vean ahí cómo esta grasa no se ve igual a la anterior, como una red, sino que se ve como una espumita, llena de pequeñas gotitas de triglicéridos, ¿se dan cuenta? Y aquí nos vamos a ir a otro aspecto.
¿Se acuerdan que las anteriores eran descendientes de las líneas de células embrionarias? Estas son hematopoyéticas, estas son de médula ósea y tienen que ver sobre todo con la parte inmunitaria, que también están presentes acá, ¿cierto? Y se acuerdan que yo incluso en la imagen les mostré un plasmocito y ahí están como rueda de carreta. Eso es lo que lo identifica. Ahora, ¿ver esto es fácil? Miren ahí hay un montón de estructuras y ustedes observan cómo están con esas rayitas raras en el núcleo. Pero no conforme con eso, hay mucho retículo endoplásmico rugoso por la periferia. Y eso forma como un halo. Fíjense acá, aquí está el núcleo y se forma como una suerte de media luna o algo que como que lo protegiera por fuera, como un casco, como un afro. Para que lo vayan relacionando. Miren esta imagen. ¿Logran ver algo, no? Claro que van a ver un montón de células. Claro que van a ver eso que parece como la cabellera de alguno de ustedes. Sin embargo, ¿logran ver plasmocitos, macrófagos, linfocitos o fibroblastos? ¿Logran eso? Miren por ejemplo acá. ¿Logran ver que se ve una rayita como rueda de carreta y una suerte como de pequeño óvalo? ¿Logran ver unas células que tienen una forma bien amorfa y se ven llenas de puntitos? Pero ¿y el citoplasma dónde quedó? ¿Cuál podría ser esta? El fibroblasto, ¿se acuerdan? Eso es lo que tienen que ir viendo. Vayan relacionando, chiquillos. Por otro lado, macrófago o osteocito. ¿Ven acá estos manchones color té y negritos? Si alguien inyecta tinta china, ¿sabes lo que es la tinta china, no? Agua con carbón molido, pero ultra molido, ¿ya? Entonces va a ser relativamente inocuo para un individuo. Se les puede inyectar y se hace una biopsia, ¿ya? Y ahí se ve la biopsia. Y todos esos sectores de acúmulo son en base a los macrófagos. Los macrófagos consumieron esas estructuras que son exógenas, que no son propias de nuestro organismo. Entonces van a ir y los van a captar. Y aquí tienen una microscopía de transmisión donde ven las vacuolas que tienen que ver con la digestión. Ustedes van a analizar lo que consumen. Ustedes pueden ver en YouTube, de repente van algunos macrófagos que van y andan buscando y consumen. Pero en este caso es una situación especial. Esta es presentación antigénica. ¿Saben cuál es la diferencia, cierto? ¿No? En el fondo, lo voy a decir de manera súper burda para que no lo vayan a repetir nunca, pero ustedes lo guardan en su disco duro, ¿ya? Es como que llega una célula inmunitaria. Ya, yo voy a ser como un señor carabinero y tengo que ir y buscar que todos ustedes sean propios del grupo. Si de repente hay alguien que no sea del grupo y lo logra percibir, porque hay epitopos de superficie que son diferentes, o sea, uno ve y mira la superficie, que sea lo adecuado, que sea lo que corresponde. Entonces de repente va y dice, ah, acá hay alguien infiltrado, probablemente sea un patógeno, o al menos no tiene las mismas características que el resto, le pongo como una baliza. Y esa baliza va a estar ahí todo el rato iluminando, diciendo, o sea que yo no soy. Es como que ustedes hubiesen visto a un ladrón y le hubiesen puesto una mancha fluorescente. Entonces todo el mundo lo va a ir persiguiendo. ¿Se entiende? Sin embargo, un macrófago va a ser diferente. El macrófago es como un Pac-Man. Ustedes pueden ver imágenes en YouTube que son re bonitas, donde hay un macrófago y empieza a perseguir algún tipo de patógeno y lo empieza a intentar como morder prácticamente. Y de repente, ¡pum!, se lo fagocita. Y listo. Y ahí quedó. Bueno, estas son otro grupo celular que corresponde a estos grupos que yo les decía. Si les pica un zancudo, se les va a formar una roncha. Pique. ¿Ya? ¿Ubican lo que es histamina y heparina? Entonces uno dice, pero a ver, momento. Si uno va y por un lado se desdilata el sector con la histamina, pero además la heparina es un anticoagulante, ¿no tendría que ser al revés? Y uno como que no le haya lógica al principio. Pero de nuevo nos vamos a la evolución. ¿Alguien de aquí es alérgico? Yo soy muy alérgico. ¿Ubican lo que es la histamina? No. La histamina en el fondo es lo que finalmente termina haciendo que pique. Entonces ustedes consumen antihistamínicos para evitar la inflamación o la vasodilatación, pero también da como un ardor así que uno no puede controlar y se rasca. Típico los niños en la playa, la primera vez que van a la playa y los pican los zancudos, se llegan a volar el pedazo. Y eso es distintivo. ¿Por qué? Piensen en un perrito que lo picó una víbora
Un zancudo que fue y les inoculó algún tipo de parásito. ¿Qué es lo que hace el perrito? Se muerde. Se va a volar el pedazo. Pero tal vez se vuele el pedazo, pero sobrevive. Antes de terminar muerto, ya sea por el veneno, los tóxicos, los patógenos, whatever. Y eso es evolución netamente, es un sistema defensivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sobre todo en la piel, se produce una inflamación localizada, donde va a seguir sangrando. La idea es botar el veneno, ¿cierto? Esa es la idea. Pero localizadamente por la periferia, la piel va a reaccionar al dolor, porque uno se está volando pedazos al rascarse, y se va a contraer por la adrenalina. Entonces, como que alguien estuviese estrujando el sector para botar más todavía, y botan sangre con los parásitos, con lo que se les haya inoculado. Esa es la lógica del sistema, ¿ya? Pero entre medio ustedes tienen que entender que se pueden dejar heridas y un montón de etcétera, los efectos colaterales. Enseñen a los niños, por ejemplo, a rascarse justo al borde, al lado. No hay encima. Y ellos simplemente por el nivel de sensibilidad van a quedar confundidos y van a sentir cierto grado de alivio que es netamente psicológico, todo está en la mente. ¿Ya? Incluso se habla de pellizcarse, pero yo me lo encuentro medio raro, pero bueno, funciona. O sea, sí, por supuesto que cosas así, pero ahí estás llevando la contra esto. Y al momento en que tú te pones algo helado, si te pica, te podría picar más momentáneamente. ¿Ya? Desesperarte más en el fondo. Pero incluso la cantidad de quemado. Pero lo lógico sería que uno le pica a uno rompérsela o hay que dejársela ahí no. A ver, siempre que te pican algo, te van a inocular algo, por lo menos, o algo para que sigas sangrando si quieren consumir sangre o algo por el estilo. ¿Ya? Suponiendo un zancudo. Y claro, tú con el frío produces una coagulación rápida. ¿Ya? Lo ideal sería sacar el tóxico, el veneno o lo que fuese, pero tú no lo puedes hacer así. Si tú te sacas el pedazo es para sobrevivir y eso te deja mal, que te deja herida y te puede producir una infección secundaria. Entonces la idea en un mundo actual es controlarlo y para eso tienes fármacos y otras cosas, pero ya es como evaluarlo constantemente. Tiene muchos matices. Esa es la cuestión. Miren de nuevo, macrófagos por un lado, los logran diferenciar de las células cebadas, mastocitos, mast cells. Miren ahí, estas células son gigantes, compárenlas con un vaso sanguíneo, ahí encima hay núcleos, miren acá hay otros núcleos y miren lo pequeñitos que son. Y estos núcleos de las células cebadas se ven claritos y sin embargo son basófilos. ¿Se acuerdan que un núcleo basófilo es algo amoratado, cierto? Pero son tan teñidas, se produce una metacromasia, que el núcleo se llega a ver por contraste medio claro, incluso casi rosadito, lo cual en realidad no es, se ve morado, es morado, pero lo otro es tan intenso en coloración que lo llega a opacar. ¿Ya? Recuérdense, son células gigantes. Y acá vamos a ver el asunto del colágeno. A ver, para esto me voy a dar mi minuto ridículo del día. Todos ustedes ubican el colágeno por las cremas y todo lo demás, pero ahí ustedes ven números romanos. Colágeno 1, el colágeno 3, el colágeno 2 es propio del cartílago y no lo van a pillar en ningún otro lado. ¿Ya? Aquí yo les voy a pedir un segundito que no me graben porque hago estupidez. ¿Ya? ¿Grabamos la pantalla o no la grabamos usted? ¿O no grabamos nada? Es que ahí no voy a hablar, o sea, voy a hablar especialmente de eso, pero yo quiero que vean algunas cosas, que se preocupen.